Capítulo 2. Quistes de las regiones orales. Quiste. Cavidad patológica revestida de epitelio que contiene material líquido o semisólido. Un quiste está formado por tres estructuras fundamentales. 1. Cavidad central, luz. 2. Revestimiento epitelial. Y 3. Una pared exterior, cápsula. La cavidad quística suele contener material líquido o semisólido, por ejemplo, residuos celulares, queratina o moco. El revestimiento epitelial difiere de los distintos tipos de quiste y puede ser plano estratificado, queratinizado o no queratinizado, pseudoestratificado, cilíndrico o cuboidal. La pared del quiste está formada por tejido conjuntivo que contiene fibroblastos y vasos sanguíneos. Los quistes suelen presentar grados variables de inflamación que pueden alterar su morfología fundamental, lo que oscurece en ocasiones sus rasgos característicos. La inflamación intensa puede destruir parcial o totalmente el revestimiento epitelial. En ocasiones, la totalidad del revestimiento de un quiste puede ser destruida por la inflamación, lo que haría posible su resolución total sin tratamiento. Los quistes son lesiones frecuentes y clínicamente importantes, porque a menudo son destructivos. Producen signos y síntomas significativos, especialmente cuando se hacen grandes o se infectan. La mayoría de los quistes de la región oral son quistes verdaderos, dado que poseen revestimiento epitelial. Sin embargo, diversas lesiones reciben el nombre de quistes, aunque carecen de revestimiento epitelial. Los pseudoquistes son lesiones como, por ejemplo, el quiste óseo traumático, el quiste óseo aneurismático y el quiste óseo estático, los cuales se estudian en los capítulos 1 y 4. Los quistes verdaderos de la región oral pueden dividirse en quistes de origen odontógeno y quistes del desarrollo no odontógenos. Quistes odontógenos. Quiste odontógeno. Quiste en el cual el revestimiento de la luz del quiste deriva del epitelio producido durante el desarrollo del diente. Para facilitar la comprensión del origen y la clasificación de los quistes odontógenos es imprescindible conocer la odontogénesis. Los quistes odontógenos derivan de las siguientes estructuras epiteliales. Restos de Malassez, que son restos de la vaina epitelial radicular de Herdwig, que persisten en el ligamento periodontal después de completarse la formación de la raíz. 2. Epitelio reducido del esmalte. Epitelio residual que rodea la corona del diente después de completarse la formación del esmalte. Y 3. Restos de la lámina dental, restos de cerres. Islotes y tiras de epitelio que se originan en el epitelio oral y permanecen en los tejidos después de inducir el desarrollo del diente. Estas tres fuentes de epitelio odontógeno representan los grupos lógicos sobre los cuales se puede fundamentar una clasificación histogenética de los quistes odontógenos. Hacer un diagnóstico exacto de un quiste odontógeno exige información relativa a hallazgos clínicos, radiográficos e histológicos. En muchos casos, dos quistes que son clasificados en forma diferente pueden presentar rasgos histológicos similares. En esos casos, los hallazgos clínicos y radiográficos son imprescindibles para hacer un diagnóstico preciso. Quistes derivados de los restos de Malassez. Los restos de Malassez son pequeños islotes y tiras de epitelio odontógeno que se encuentran en el ligamento periodontal. Representan restos de la vaina radicular de Herdwig, una estructura epitelial embrionaria que rodea a la raíz en desarrollo. Aunque los restos de Malassez están presentes a lo largo de toda la longitud de la raíz, son más abundantes en región apical. Quiste periapical. Quiste odontógeno de origen inflamatorio derivado de los restos de Malassez, los cuales proliferan en respuesta a la inflamación. El quiste periapical, llamado también quiste radicular y quiste periodontal apical, es con mucho el tipo más frecuente de quiste odontógeno y representa más de la mitad del total de los quistes orales. Aparece en el ápice de la raíz de un diente erupcionado, cuya pulpa ha sido desvitalizada por caries o traumatismo dental. El reciente descenso de la incidencia de caries dental ha producido una disminución paralela de la incidencia de quistes periapicales. El quiste se origina a partir de los restos de Malassez,
los cuales aumentan de tamaño en respuesta a la inflamación desencadenada por la infección bacteriana de la pulpa o en respuesta directa al tejido pulpar necrótico. Dado que las células epiteliales obtienen sus nutrientes por difusión a partir del tejido conjuntivo contiguo, el crecimiento progresivo de un islote epitelial aleja de los nutrientes a las células más internas de dicho islote. Finalmente, esas células más internas experimentan necrosis isquémica por licuefacción y dan lugar a una cavidad central, luz, rodeada por epitelio viable. Llegado este momento, se establece un gradiente osmótico a través del revestimiento epitelial, membrana, que separa los líquidos del tejido conjuntivo del contenido necrótico del quiste recién formado. El efecto neto de este gradiente osmótico es un aumento progresivo del volumen de líquido dentro de la luz, lo que tiende a expandir el quiste por la presión hidráulica originada. Clínica. Aunque la mayoría de los quistes periapicales aparecen en el ápice de la raíz, adyacentes al orificio apical, a veces pueden aparecer en el orificio de grandes conductos radiculares accesorios, a través de los cuales la inflamación pulpar y los productos de la necrosis de la pulpa pueden salir de forma para formar granulomas y estimular a los restos de malases. Estos quistes inflamatorios situados lateralmente se han denominado quistes periapicales, radiculares laterales. El tamaño de los quistes periapicales es variable, pero en general miden menos de 1 centímetro de diámetro. A veces, no obstante, el quiste puede hacerse mucho mayor, especialmente en zonas donde varios dientes adyacentes de la parte anterior de la mandíbula o el maxilar han sido desvitalizados como consecuencia de un traumatismo facial, frecuentemente debido a un accidente de automóvil. Radiología. El quiste periapical se presenta como una imagen radiolúcida redondeada, bien circunscrita, en el ápice de la raíz de un diente desvitalizado. Los quistes que se desarrollan en la cara lateral de la raíz tienen aspecto de imágenes radiolúcidas semicirculares, apoyados contra la superficie radicular. A veces, un quiste periapical que aparece en la parte anterior del maxilar, en la región apical de un incisivo lateral, tendrá el aspecto de una imagen radiolúcida glóbulo-maxilar, que puede conducir a divergencia de las raíces del incisivo lateral y del canino adyacente. Los estudios histopatológicos de las imágenes radiolúcidas glóbulo-maxilares indican que alrededor de un 50% de ellas son quistes periapicales radiculares. Las demás imágenes glóbulo-maxilares representan una gama de lesiones odontógenas y no odontógenas, que incluyen el granuloma periapical, el quiste periodontal lateral, el queratoquiste odontógeno, el granuloma de células gigantes, el tumor odontógeno adenomatoide, el quiste odontógeno calcificante, el mixoma odontógeno y el ameloblastoma. Histopatología. El quiste periapical se caracteriza por una cavidad revestida de epitelio plano no queratinizado, de espesor variable. Estos quistes están, por lo general, inflamados y suele haber neutrófilos en el revestimiento epitelial. Puesto que la inflamación es a menudo intensa, puede destruir parte del revestimiento epitelial, dejando en su lugar una zona de tejido de granulación. El epitelio y a veces el tejido conjuntivo de un pequeño porcentaje, 5 a 10%, de quistes odontógenos muestra acúmulos de estructuras laminares en forma de semiluna denominadas cuerpos hialinos de Rushton. Aunque estas curiosas estructuras parecen ser exclusivas de los quistes odontógenos, no se conoce su importancia biológica. La pared de tejido conjuntivo del quiste periapical muestra generalmente un infiltrado inflamatorio importante formado por células plasmáticas, linfocitos, histocitos cargados de lípidos y neutrófilos. Con frecuencia, también existen en la pared del quiste células gigantes multinucleadas asociadas con depósitos de colesterol cristalino y depósitos de hemosiderina. La luz del quiste suele contener líquido proteináceo y residuos celulares necróticos. Tratamiento. El tratamiento de los quistes periapicales depende de una serie de variables. La mayoría de esos quistes se tratan mediante enucleación tras la extracción o el tratamiento endodóntico del diente responsable. Extraer el diente responsable sin extirpar el quiste asociado puede conducir a persistencia y crecimiento continuado. Un quiste que permanece en el espacio ocupado por un diente extraído anteriormente
se denomina quiste residual. Aunque esta es la acepción más común del término, dicha expresión también designa a cualquier quiste presente en un área edéntula, en la cual el origen del revestimiento epitelial es desconocido. Quistes derivados del epitelio reducido del esmalte. El epitelio reducido del esmalte designa la capa de epitelio que permanece alrededor de la corona del diente después de completarse la formación del esmalte. Esta capa de epitelio deriva de los componentes epiteliales especializados del órgano del esmalte: epitelio interno del esmalte, retículo estrellado, epitelio externo del esmalte, que fueron activos durante la melogénesis, formación del esmalte, y se colapsan originando una fina membrana inactiva de 2 o 3 células de espesor. Además, el epitelio reducido del esmalte puede incluir una pequeña población de células derivadas de la lámina dental que estaban conectadas con el órgano del esmalte durante su formación. El epitelio reducido del esmalte es, por tanto, un conjunto complejo de células postsecretorias cuyas porciones pueden diferir entre unos dientes y otros, así como entre individuos. Se desconoce actualmente si la composición celular de epitelio reducido del esmalte afecta al potencial de crecimiento de quistes dentígeros individuales. Quiste dentígero. Quiste odontógeno que rodea la corona de un diente incluido se debe a la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte, produciéndose un quiste en cuya luz está situada la corona mientras la raíz o raíces permanecen por fuera. El quiste dentígero deriva del epitelio reducido del esmalte, que rodea la corona de un diente no erupcionado. Se sabe poco acerca del estímulo que separa el epitelio reducido del esmalte de la superficie del esmalte, creando un espacio para la acumulación de líquido alrededor de la corona del diente. Estos quistes están comúnmente asociados con terceros molares inferiores o superiores, o con caninos superiores no erupcionados. Cualquiera que sea su tamaño, el quiste permanece unido al margen cervical del diente afectado. La corona del diente se localiza, por ello, dentro de la luz del quiste y la raíz permanece en el exterior. Clínica. El quiste dentígero suele permanecer asintomático, pero puede producir alguna tumefacción o dolor, especialmente si es grande y se inflama. Puesto que el quiste dentígero se forma alrededor de la corona de un diente retenido o incluido, la arcada presentará clínicamente ausencia de al menos un diente. Radiología. Los quistes se diagnostican con mayor frecuencia por sus aspectos radiográficos. Se presenta como imágenes radiolúcidas bien circunscritas que rodean la corona de un diente sin erupcionar. La interfase con el hueso circundante posee una capa cortical, indicativa de un crecimiento lento y uniforme. En la mandíbula, este quiste puede desplazar al diente asociado en dirección caudal o craneal, dentro de la rama ascendente de la mandíbula. En el maxilar, suele desplazar al diente asociado hacia arriba y hacia atrás. Histopatología. La cavidad quística de un quiste dentígero está revestida por una capa relativamente uniforme de epitelio plano estratificado no queratinizado, que mide de 2 a 10 células de espesor. La inflamación suele alterar el revestimiento epitelial. Según el tipo de inflamación, aguda o crónica, y su intensidad, leve a grave, el revestimiento epitelial puede convertirse en hiperplásico, atrófico o ulcerado. En la mayoría de los casos, la inflamación suele corresponder a una mezcla de células inflamatorias crónicas y agudas. Algunos de los rasgos microscópicos que se ven ocasionalmente en los quistes periapicales, como los depósitos cristalinos de colesterol, depósitos de hemosiderina, cuerpos hialinos de Rushton y macrófagos cargados de lípidos, también se observan en los quistes dentígeros. Además, se observa a veces un número variable de células mucosas en el revestimiento epitelial del quiste. Este hallazgo se ha descrito como metaplasia celular mucosa o prosooplasia celular mucosa. Los quistes dentígeros de larga evolución presentarán, a veces, zonas de queratinización o cambios premalignos, displásicos, de su revestimiento epitelial.
Tratamiento. La mayoría de los quistes dentígeros se trata mediante enucleación quirúrgica. En el caso de los molares, el diente asociado suele extraerse en el momento de enuclear el quiste. En el caso de los caninos superiores, el quiste puede ser escindido o marsupializado, y el diente se lleva a su posición correcta en la arcada con ayuda de un aparato ortodóntico. La recidiva postquirúrgica de los dientes dentígeros es rara, aunque ocurre con poca frecuencia. En los quistes dentígeros pueden originarse varias neoplasias epiteliales diferentes, entre ellas el ameloblastoma, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células planas. En esas circunstancias, el quiste y la neoplasia asociada al mismo requerirán por lo general un tratamiento más agresivo para erradicar aquella. Quiste de erupción. Quiste odontógeno con características histológicas de un quiste dentígero que rodea la corona de un diente que ha hecho erupción a través del hueso, pero no del tejido blando, y se presenta clínicamente como una masa blanca fluctuante sobre la cresta alveolar. El quiste de erupción es una variante del quiste dentígero que se desarrolla en el tejido blando que rodea la corona de un diente en erupción. Puesto que este quiste está en gran parte confinado a los tejidos blandos, se presenta clínicamente como una tumefacción fluctuante de la cresta alveolar, en vez de como una imagen radiolúcida intraósea. La masticación inducirá a veces hemorragia en un quiste de erupción, dando origen al término hematoma de erupción para denominar este quiste. El quiste deriva del epitelio reducido del esmalte y sus rasgos histológicos son en esencia los mismos de un quiste dentígero. A menudo se observan cantidades variables de células epiteliales fantasma, derivadas de células de revestimiento exfoliadas, en el interior de la hemorragia en curso de organización que puede ocupar la luz de esos quistes. La mayoría de estos quistes no requiere tratamiento porque se rompen espontáneamente y acaban siendo exteriorizados como consecuencia de la masticación normal. En los quistes de erupción que no evolucionan espontáneamente, la corona del diente afectado puede exponerse quirúrgicamente, tratando el quiste y dejando, de forma simultánea, que el diente afectado haga erupción. Quiste paradental. Quiste odontógeno localizado comúnmente de forma subgingival, sobre la cara vestibular de un molar inferior erupcionado, quiste de la furca, o en la cara distal de un tercer molar inferior parcialmente erupcionado. El quiste paradental es un quiste odontógeno localizado en la cara vestibular o distal de un diente, habitualmente de un molar inferior. Parece que puede haber más de un mecanismo patogénico para esta entidad clínica. Cuando se localiza en la cara vestibular de un molar, un primer o segundo molar normalmente, recubriendo la furca y la parte superior de la raíz, se denomina quiste vestibular de la furca, o con menor frecuencia, quiste de Craig. El quiste vestibular de la furca contiene habitualmente células inflamatorias en su cápsula, aunque el molar inferior conserva su vitalidad. Se cree que surge a partir del epitelio reducido del esmalte. Un factor predisponente especialmente significativo para muchos autores es que la corona de los dientes afectados presenta una anomalía conocida como proyección cervical del esmalte. Una vez que se ha iniciado la formación del quiste, continúa la extensión hacia apical, por debajo de la unión amelocementaria hacia el interior de la furca, y más allá de ella. La presencia del quiste y la inflamación asociada en dicha localización intraósea superficial puede producir en pacientes jóvenes una proliferación reactiva del periósteo o una forma localizada de osteomielitis de Garré, que se resuelven cuando se extirpa el quiste. Otras teorías sobre el desarrollo del quiste vestibular de la furca sugieren que aparece a partir de restos odontogénicos estimulados de dentro y alrededor de la furca, o que se originan porque el diente es incapaz de conseguir rápidamente un estado de erupción total. En este último caso, se postula que el diente erupcionado parcialmente se atasca durante un periodo que deja
el margen de encía libre por encima de la altura del contorno de la superficie vestibular de la corona, lo que permite la retención continua de restos alimenticios y bacterias en el surco, y da como resultado una bolsa inflamatoria grande y profunda, o un quiste paradental, que con el tiempo se extiende hacia la furca y más allá de esta. Otra forma de quiste paradental asociado con una bolsa profunda se produce de forma periódica por distal del tercer molar inferior, en especial cuando el diente se encuentra imposibilitado. Desde este punto de vista anatómico, por la rama ascendente, habitualmente quedan expuestas las cúspides mesiales y la mucosa o el hueso cubren las cúspides distales. En dichos casos puede desarrollarse un verdadero quiste sin comunicación con la cavidad oral sobre la raíz del diente, por debajo de la unión amelocementaria. Aunque el origen no está aún dilucidado, dichos quistes no son inflamatorios y en ocasiones se les denomina quistes dentígeros desplazados hacia distal. Una causa posible es que dichos quistes surjan a partir de restos odontogénicos que están muy cercanos a la parte distal del diente. Radiología. Un quiste paradental que se desarrolla en la cara vestibular de un molar inferior puede no ser visible en radiografías de rutina, dado que su imagen se superpone a la del diente asociado. Si el quiste se desarrolla por distal de un molar, especialmente del cordal, es fácilmente visible como una imagen radiolúcida bien circunscrita en las radiografías periapicales o panorámicas de rutina. Rara vez puede visualizarse la proyección cervical del esmalte en las radiografías dentales de rutina. Histopatología. El quiste paradental presenta un revestimiento de una capa hiperplásica de epitelio plano no queratinizado, que está infiltrado habitualmente por una cantidad diversa de neutrófilos, mientras que su cápsula de tejido conectivo está inflamada de forma crónica. Las características histopatológicas de un quiste paradental se asemejan a las de un quiste dentígero inflamado, de forma que puede ser diagnosticado como tal por un patólogo siempre que no cuente con información clínica y radiográfica. Tratamiento. El quiste paradental se trata habitualmente mediante enucleación. Al no conocerse normalmente la naturaleza exacta de la lesión en el momento del tratamiento, se extrae con frecuencia y sin motivo el molar asociado como parte del procedimiento quirúrgico. A medida que mejore la capacidad de reconocer clínica y radiográficamente las diversas formas de quistes paradentales, será posible su tratamiento sin la extracción del molar asociado. El quiste localizado por distal del tercer molar inferior se elimina junto al molar incluido. Quistes derivados de la lámina dental. Restos de cerres. La lámina dental es una banda embrionaria del epitelio que transporta el órgano dental a su destino en el interior de los maxilares fetales en desarrollo. Durante su periodo funcional, la lámina dental conecta el órgano del esmalte de desarrollo con la mucosa alveolar. En su periodo postfuncional, la lámina dental se desintegra formando una serie de pequeños islotes y bandas de epitelio que se denominan residuos de la lámina dental. Estos residuos persisten hasta la edad adulta y pueden encontrarse en el tejido conjuntivo gingival y dentro del hueso alveolar subyacente. Estos residuos muestran por lo general las características de las células escamosas, pero algunos acumulan cantidades importantes de glucógeno que confieren un aspecto claro o transparente a su citoplasma. Los residuos de células claras de la lámina dental se denominan restos de cerres. Aunque las dos formas de residuos de la lámina dental son técnicamente distintos, ambos nombres se usan comúnmente de forma intercambiable. Queratoquiste odontógeno. Quiste derivado de los restos, residuos, de la lámina dental, con un comportamiento biológico similar al de una neoplasia benigna, revestimiento característico de 6 a 10 células de espesor y una capa basal de células en empalizada junto con una superficie paraqueratinizada ondulada.
El queratoquiste odontógeno deriva de los restos de la lámina dental. Puede aparecer teóricamente en cualquier localización de los maxilares, aunque cerca de 2/3 de los casos se dan en la mandíbula, principalmente en la parte posterior del cuerpo y en la rama ascendente. De forma ocasional, el queratoquiste odontógeno se desarrolla alrededor de la corona de un diente no erupcionado, del mismo modo que un verdadero quiste dentígeno, de forma que algunos autores han postulado que el queratoquiste odontógeno que aparece de esta forma ha sufrido una fusión con un quiste dentígeno preexistente. Aunque el queratoquiste odontógeno suele estar presente como lesión aislada, puede presentarse a veces en forma de quistes múltiples que en ocasiones ocupan los 4 cuadrantes de los maxilares. El queratoquiste odontógeno posee un notable potencial de crecimiento mayor que el de otros quistes odontógenos y puede alcanzar un gran tamaño, produciendo destrucción ósea masiva. Las lesiones del maxilar aparecen principalmente en el segmento posterior o en el área incisivo-canina lateral. El queratoquiste odontógeno presenta una tasa de recidiva del 25 al 60%, similar a la de un ameloblastoma. A este respecto, el queratoquiste odontógeno difiere significativamente de otros quistes odontógenos. Aunque la mayoría de los queratoquistes odontógenos son lesiones intraóseas, en escasas ocasiones pueden ser extraóseos, de forma que se encuentran totalmente dentro de los tejidos blandos gingivales. Estos queratoquistes odontógenos extraóseos raros se denominan queratoquistes odontógenos periféricos. Clínica. Los queratoquistes odontógenos se presentan en pacientes de un amplio intervalo de edades, desde la primera a la octava década de la vida. El pico de su incidencia se produce en pacientes que están en la segunda y tercera décadas. La presencia de queratoquistes odontógenos múltiples en el mismo paciente constituye uno de los rasgos constantes del síndrome nédico-vasocelular, síndrome de Gorlin-Goltz. Los pacientes que presentan queratoquistes odontógenos múltiples deberían, por ello, ser explorados adecuadamente para excluir este síndrome autosómico dominante. Las características predominantes de este síndrome, además de queratoquistes múltiples, son las costillas bífidas, el carcinoma nédico-vasocelular, la calcificación de la hoz del cerebro, quistes epidermoides pequeños múltiples, miliares, abombamiento frontal, metacarpianos acortados y meduloblastoma. Radiología. El queratoquiste odontógeno tendrá el aspecto de una lesión solitaria bien definida con márgenes lisos o festoneados, o de una imagen radiolúcida multilocular o poliquística, que muestra un borde cortical delgado. La visualización de esta estructura cortical de este quiste resultará por lo general difícil si el quiste está inflamado o ha perforado la cortical del hueso afectado. Histopatología. El aspecto microscópico de los queratoquistes odontógenos es diagnóstico y se caracteriza por: primero, un revestimiento delgado y uniforme de epitelio escamoso paraqueratinizado, por lo general de 6 a 10 células de espesor. 2. Una capa empalizada de células basales prismáticas o cuboidales. 3. Una capa de paraqueratina ondulada, rizada, en su superficie luminal. Y 4. Ausencia de papilas. Generalmente hay una separación focal del revestimiento epitelial y el tejido conjuntivo adyacente, el cual suele ser laxo y fibrilar y en general exento de inflamación. La luz del quiste contiene cantidades variables de paraqueratina descamada. Otros rasgos que se observan a veces son residuos de la lámina dental, restos odontógenos, formación de un microquiste, quistes satélites o hijos, gemación epitelial del estrato de las células basales y un revestimiento formado por epitelio ortoqueratinizado en lugar de paraqueratinizado. En el cuadro 2.3 se esboza un resumen de esas características.
Tratamiento. El tratamiento del queratoquiste odontógeno es la enucleación quirúrgica. En los casos en que ha tenido lugar una perforación extensa de la mandíbula, se ha empleado a veces la resección quirúrgica. Recientemente ha surgido un interés creciente en la marsupialización de lesiones muy grandes con el fin de reducir su tamaño antes de la extirpación quirúrgica. Los resultados preliminares han sido estimulantes de cara a reducir la morbilidad y la necesidad de una reconstrucción rehabilitadora extensa. A pesar de la destreza del cirujano, cabe esperar la recidiva del quiste y se debe advertir al paciente que puede ser necesario más de un procedimiento para erradicar el quiste. Aunque la mayoría de las recidivas se presentan en los 5 años siguientes a la extirpación quirúrgica, a veces pueden recurrir hasta 10 años después. Por ello es aconsejable un seguimiento clínico estricto del hecho quirúrgico. Una notable excepción a la tasa de recidiva relativamente alta de los queratoquistes odontógenos es la rara variante ortoqueratinizada de este quiste, la cual tiene una tasa de recidiva baja, menor del 5%. Quiste periodontal lateral. Quiste odontógeno del desarrollo de crecimiento lento no expansivo, derivado de uno o más restos de la lámina dental, que contiene un revestimiento de 1 a 3 células cuboidales y engrosamientos, placas, focales característicos. Clínica. El quiste periodontal lateral es un quiste odontógeno relativamente raro que comparte un número sorprendente de analogías clínicas y morfológicas con el quiste gingival del adulto. Las analogías han llevado a la conclusión de que el quiste periodontal lateral y el quiste gingival del adulto representan manifestaciones intraóseas y extraóseas de la misma lesión, siendo ambos derivados de residuos de la lámina dental, restos de cerres. El quiste periodontal lateral se desarrolla habitualmente como una lesión solitaria, presumiblemente a partir de un solo resto odontógeno. En ocasiones, diversos restos pueden enquistarse de forma simultánea, lo que da lugar a un acúmulo de lesiones. Radiología. El quiste periodontal lateral se observa comúnmente como una imagen radiolúcida unilocular, pequeña y bien delimitada, con una fina cortical localizada entre las raíces de dientes vitales. La lesión suele tener menos de 1 centímetro de diámetro y se encuentra más habitualmente en la región premolar inferior y en el maxilar entre canino y el incisivo lateral. No obstante, se presenta a veces entre cualquiera de los dientes anteriores de la mandíbula o el maxilar. La media de la edad de presentación de este quiste corresponde a pacientes de unos 50 años de edad. La variante poliquística rara, botrioide, del quiste periodontal lateral se puede observar como una imagen radiolúcida multilocular. Histopatología. Los rasgos histológicos típicos son un revestimiento delgado de epitelio no queratinizado que mida de 1 a 3 células de espesor, con un número variable de células claras ricas en glucógeno. Algunos de estos quistes muestran engrosamientos, placas, epiteliales focales, que presentan rasgos celulares observados en los restos de cerres. Además, pueden verse a veces restos de cerres en diversas partes de formación del quiste en la pared de este. El quiste deriva de los residuos de la lámina dental. Aunque la mayoría de estas lesiones son monoquísticas, en ocasiones se observan lesiones poliquísticas. Esta variedad poliquística se describió originalmente como quiste odontógeno botrioide. Tratamiento. El tratamiento de este quiste es la enucleación quirúrgica. Su recidiva es rara. Quiste gingival del adulto. Pequeño quiste odontógeno del desarrollo, situado en el tejido blando gingival, derivado de restos de la lámina dental, que contiene un revestimiento de epitelio de células cuboidales y engrosamientos focales característicos, similares a los del
quiste periodontal lateral. El quiste gingival del adulto se localiza en los tejidos blandos de la encía por fuera del hueso y deriva de residuos de la lámina dental, restos de cerres, los mismos residuos que originan el quiste periodontal lateral. El quiste gingival del adulto es, en todos los aspectos, el equivalente sobre tejidos blandos del quiste periodontal lateral. Clínica. El quiste gingival del adulto se presenta como una tumefacción llena de líquido, firme pero compresible, situada sobre la encía vestibular superior o inferior en la región de los premolares, los caninos y los incisivos. La distribución clínica, el tamaño, la edad de aparición y las características histológicas del quiste gingival del adulto son sorprendentemente similares a las del quiste periodontal lateral. Por estos motivos, se ha concluido que estos dos quistes representan las manifestaciones extraósea e intraósea de la misma entidad. Radiología. La mayoría de los quistes gingivales del adulto están confinados a los de tejido blando de la encía y, por tanto, no aparecen en las radiografías. A veces, sin embargo, originan una depresión inducida por presión en el hueso alveolar subyacente, aplanamiento, que a veces es visible en la exploración radiológica. Histopatología. Las lesiones suelen ser de pequeño tamaño, con un revestimiento epitelial muy parecido al revestimiento del quiste periodontal lateral. El revestimiento es delgado, por lo general de 2 a 5 células de espesor, y contiene a menudo engrosamientos, placas, de la pared. Como en el caso del quiste periodontal lateral, pueden estar presentes células claras. Tratamiento. Este quiste se trata fácilmente con enucleación quirúrgica conservadora y no tiene tendencia a recidivar. Quiste de la lámina dental del recién nacido. Nódulos quísticos pequeños, a veces múltiples, sobreelevados, situados sobre los rebordes alveolares edéntulos de los lactantes. Derivan de los restos de la lámina dental y están formados por una cavidad quística llena de queratina. El quiste de la lámina dental del recién nacido, como su nombre lo indica, deriva de los residuos de la lámina dental que permanecen en los tejidos blandos de los maxilares. Los quistes se observan generalmente sobre las crestas alveolares de lactantes recién nacidos como tumefacciones pequeñas, a menudo múltiples. Su aspecto microscópico está constituido por una lesión quística de pared fina localizada superficialmente y revestida por un epitelio plano, delgado, estratificado y queratinizado, y contiene queratina compactada descamada. Dado que estos quistes suelen evolucionar espontáneamente a la resolución en respuesta a la función normal, no requieren tratamiento. Es de interés señalar la notable diferencia en la edad de aparición entre el quiste de la lámina dental del recién nacido y el quiste gingival del adulto, originados ambos, según acuerdo general, a partir de la lámina dental. Probablemente la mejor explicación en cuanto a la disparidad en la edad de aparición de estos dos quistes radica en la posibilidad de que los dos quistes procedan de dos láminas dentales diferentes, la lámina dental primaria, que es más superficial, y la lámina dental permanente, respectivamente. Quiste odontógeno glandular. Quiste cialodontógeno. Quiste odontógeno uni o multilocular, derivado de los restos de la lámina dental, constituido por un epitelio plano estratificado, que contiene cantidades variables de pequeñas estructuras glandulares intraepiteliales tapizadas por células cuboidales o prismáticas, entre las que puede haber células mucosas. El quiste odontógeno glandular fue descrito por primera vez en 1987. Fue designado quiste cialoodontógeno, dado que las características histológicas de algunos ejemplos de este quiste son muy parecidas a las que se observan en la variedad poliquística del quiste periodontal lateral, quiste odontógeno botrioide, se considera que ambos proceden de la lámina dental. Aunque el quiste odontógeno glandular comparte algunos rasgos con el quiste periodontal lateral, muestra algunos característicos
presenta un potencial de crecimiento mucho mayor que el quiste periodontal lateral y tiene una propensión a recurrir, justificando así su clasificación como entidad distinta. Radiología. El quiste odontógeno glandular aparece principalmente en la mandíbula. El aspecto radiográfico no es específico y por lo general las lesiones son grandes. Los quistes pueden presentarse como imágenes radiolúcidas bien definidas, uniloculares o multiloculares. Histopatología. Las características histológicas que identifican este quiste poco común son: 1. Revestimiento epitelial plano delgado, que puede ser de espesor relativamente uniforme o presentar engrosamientos epiteliales focales, placas o remolinos. 2. Un número variable de pequeñas estructuras glandulares o microquistes dentro del epitelio del revestimiento. Y 3. Una sola capa de células prismáticas o cuboidales que revisten las estructuras glandulares y sustituyen a la capa superficial del epitelio plano estratificado del revestimiento del quiste. Los espacios glandulares contienen cantidades variables de un producto de secreción positivo al PAS y al musicarmín. A veces se encuentran también presentes células mucosas parecidas a las células calciformes de la mucosa intestinal y células ciliadas. Tratamiento. Se han tratado casos mediante nucleación quirúrgica y legrado. Algunas de estas lesiones eran grandes y poliquísticas y se han descrito recidivas. Quistes del desarrollo de las regiones orales. Todavía suele utilizarse el término quiste fisural para los quistes derivados del epitelio presentes durante el desarrollo embrionario, pero actualmente se considera erróneo. Hasta hace poco tiempo se pensaba que algunos quistes de los maxilares se desarrollaban a partir del epitelio, que resulta secuestrado a lo largo de las líneas embrionarias de sutura, fisuras. La idea actual es que el secuestro de epitelio no tiene lugar en dicha localización durante la embrionogénesis. En consecuencia, algunas de las ideas de la formación de quistes definidas anteriormente han sido modificadas, y términos como quiste glóbulo maxilar y quiste mandibular medio se han abandonado en gran medida. Los dos quistes del desarrollo que permanecen en esta categoría no son de origen fisural, son el quiste del conducto nasopalatino, quiste del conducto incisivo, y el quiste nasolabial. Quistes de conductos vestigiales. Quiste del conducto nasopalatino. Quiste intraóseo del desarrollo situado en la línea media de la parte anterior del paladar, derivado de los islotes del epitelio remanentes después del cierre del conducto nasopalatino embrionario. El quiste del conducto nasopalatino, también llamado quiste del conducto incisivo, se origina en los restos embrionarios del conducto nasopalatino. La mayoría de estos quistes aparecen en la línea media de la parte anterior del maxilar, cerca del orificio incisivo. Aunque la mayoría son lesiones intraóseas, un pequeño porcentaje aparece en el extremo inferior del conducto incisivo, incluidos totalmente en el interior del tejido blanco del paladar anterior, y se denominan quistes de la papila incisiva. En alguna rara ocasión, el conducto nasopalatino sigue siendo permeable y persiste hasta la vida adulta como un pequeño orificio, uni o bilateral, en la mucosa palatina adyacente a la papila incisiva. Radiología. El quiste del conducto nasopalatino es como una imagen radiolúcida bien circunscrita, oval o en forma de corazón, localizada en la línea media de la parte anterior del maxilar, entre las raíces de los incisivos centrales. En el maxilar edéntulo, el diagnóstico radiológico puede no ser tan obvio como en un paciente no edéntulo. Aunque algunos de estos quistes son asintomáticos y se descubren durante la exploración radiológica dental de rutina, muchos están inflamados y causan dolor, presión y tumefacción. Los quistes de la papila incisiva están en su totalidad incluidos en los tejidos blandos del paladar y no son visibles radiológicamente. Histopatología.
Estos quistes están revestidos por una capa de epitelio cilíndrico ciliado, respiratorio, cuboidal o plano estratificado, o por una mezcla de dichos tipos de epitelio. Si existe inflamación, suele consistir en un infiltrado de células plasmáticas y linfocitos. La cápsula del quiste muestra típicamente el destacado componente de vasos sanguíneos y nervios periféricos que corresponde al contenido normal del conducto incisivo. La presencia de estos elementos neurovasculares puede ser útil para lograr un diagnóstico histopatológico. Además, pueden observarse a veces pequeños lóbulos de glándulas salivales de tipo mucoso en la pared del quiste. No se ha descrito transformación premaligna o maligna del revestimiento epitelial de este quiste. Los rasgos histológicos del quiste de la papila incisiva se parecen mucho a los del quiste del conducto nasopalatino. Tratamiento. El tratamiento del quiste nasopalatino consiste en una enucleación quirúrgica, empleando un abordaje palatino. La recidiva de este quiste es rara. Quiste nasolabial. Quiste del desarrollo del tejido blando del fondo del vestíbulo anterior situado bajo el ala de la nariz, muy probablemente derivado de los restos de la porción inferior del conducto nasolacrimal. Conocido también como quiste nasoalveolar y quiste de Clestadt, es de raro proceso, tiene lugar totalmente en los tejidos blandos del vestíbulo anterior del maxilar, debajo del ala de la nariz y en la profundidad del surco nasolabial. Aunque se han propuesto anteriormente otras teorías sobre el desarrollo de este raro quiste, la idea más plausible y actualmente aceptada sitúa su origen en los residuos de las porciones inferior y anterior del conducto nasolacrimal. Clínica. Este quiste es una tumefacción indolora unilateral y a veces bilateral del tejido blando que produce un aplanamiento del surco nasolabial en la piel situada debajo del ala de la nariz. Si se retrae adecuadamente el labio superior, este quiste puede verse también intraoralmente como una tumefacción localizada en la profundidad del vestíbulo del maxilar superior. La mayoría de estos quistes se presenta en la cuarta y quinta décadas de la vida y tiene una predilección por las mujeres en proporción aproximada de 3:1. Dado que este quiste se localiza totalmente en el interior del tejido blando, no se ve radiológicamente con facilidad, a no ser que se inyecte un medio de contraste en la luz del quiste para facilitar su visualización. A veces, radiológicamente, puede demostrarse la reabsorción del hueso inducida por la presión, aplanamiento, de la parte anterior del maxilar, detalle que en un paciente déntulo se observa con mayor facilidad. Histopatología. El quiste está revestido por una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que muestra un número variable de células mucosas calciformes o por un epitelio cuboidal de tipo ductal. En algunas lesiones puede verse un revestimiento de epitelio plano estratificado. Con frecuencia se observa algún grado de plegamiento interno del revestimiento del quiste y del tejido conjuntivo asociado. Suele observarse una estrecha zona de tejido fibroso denso y homogéneo adyacente al revestimiento epitelial. No suele observarse inflamación. Tratamiento. El quiste nasolabial se trata mediante enucleación quirúrgica, teniendo especial cuidado en evitar la perforación y el colapso de la lesión. La recidiva es rara. Quistes linfoepiteliales. Quiste linfoepitelial. Quiste con una luz revestida por epitelio plano estratificado queratinizante y una cápsula que contiene múltiples folículos linfoides normales y un denso acúmulo de linfocitos normales. Los quistes linfoepiteliales son lesiones relativamente raras que se presentan en varias regiones de la cabeza y el cuello, con mayor frecuencia en el suelo de la boca y en la cara lateral del cuello. Los que se presentan en el interior de la boca se denominan quistes linfoepiteliales orales y los que se presentan en la cara lateral del cuello se denominan quistes linfoepiteliales cervicales. Aunque los quistes de la cavidad oral son de un tamaño considerablemente menor que los de la cara lateral del cuello, sus características histopatológicas son, en esencia, las mismas. Quiste linfoepitelial oral.
Quiste linfoepitelial comúnmente localizado en el interior de la boca, en la parte posterolateral de la lengua y en la parte anterior del suelo de la boca. El quiste linfoepitelial oral, también denominado quiste